Capítulo 1. La industria de la alimentación. Introducción. Preparar los alimentos nutritivos y atractivos que disfrutarán los comensales es todo un reto. Los alimentos de alta calidad no solo satisfacen el apetito y el sentido gastronómico, sino que también representan un factor importante en la salud. Por tal razón deben ser bien preparados, perfectamente condimentados y atractivamente servidos. El conocimiento y la aplicación de las técnicas culinarias son herramientas necesarias para elaborar las mejores preparaciones. La mayoría de los alimentos se consumen cocidos. Con ello, se consigue conservar al máximo su valor nutritivo, desarrollar o alterar su sabor, aumentar su atractivo modificando o reteniendo su color y textura, aumentar su grado de asimilación y destruir alimentos patógenos. Es ampliamente reconocido que la preparación de alimentos es un arte y una ciencia, pero los principios estéticos no están claramente definidos como los científicos. Aunque sea así, los principios gastronómicos marcan el grado de calidad de un plato. Los valores gastronómicos aplicados a la preparación del alimento se originan en la mente de la persona que los elabora. Su principal propósito consiste en extraer lo mejor del sabor, apariencia y textura de dicho alimento, y para lograrlo se necesita conocer los principios científicos aplicados en su preparación. Es difícil definir qué es lo que hace a un buen cocinero. Sin embargo, se destacan aquellas personas que perciben la belleza del alimento y que cuidan sus cualidades naturales, respetan el alimento en sí mismo, su forma, color y textura, y que sugiere cómo debe ser utilizado para lograrlo. Siempre se requiere estudiar cada ingrediente de la receta antes de usarlo, ya que la ignorancia culinaria puede arruinar el mejor componente de un platillo. Los avances científicos para mejorar nuestra alimentación no tienen un significado si no se reconoce que el estudio de los alimentos es mucho más que una ciencia y que es parte de un patrón cultural de la sociedad. Historia de la cocina moderna. Los grandes descubrimientos técnicos que han permitido en el desarrollo del arte culinario y crear un diagrama de los momentos y cocineros que se establecieron después de la Edad Media hasta la época moderna en Francia, hoy están presentes en casi todas las cartas del mundo y son las bases de la cocina internacional que ha desarrollado las tipologías de menú. Costumbres y descubrimientos primitivos. La forma de alimentarse siempre ha estado ligada y en la expresión directa de la cultura y etnia de los pueblos. La evolución de las formas sociales, la técnica y el desarrollo tecnológico asociado a ella se ve reflejado en las formas de comer y en los tipos de servicio que se han desarrollado. La historia de la cocina se confunde con la de la humanidad hasta el punto de que los antropólogos contemporáneos consideraran que la utilización del fuego para cocinar y la memorización de las técnicas culinarias son el verdadero punto de partida de la cultura humana. El estudio de nuestros primeros lejanos, los primates, demuestra la existencia de dos grandes modos de comportamiento alimentario que parecen coexistir aún en el nombre contemporáneo. El vagabundeo alimentario corresponde a la práctica de la rebusca, durante la cual el consumidor, a medida de sus hallazgos, bayas, frutas, granos, animales pequeños, sin que la comida esté organizada de una manera rigurosa. En esta es la actitud de los pequeños primates arborícolas que viven en los árboles, en los lunch y en el servicio de la francesa de los siglos XVII y XVIII se restauriza la estructura del comportamiento. El comensalismo alimentario supone la organización de un grupo centrado en la búsqueda de la alimentación casa o en una producción y protección agrícola, con lo cual aparece una división de tareas y una comida comunitaria. Esto corresponde al comportamiento de grandes monos que habitan la sabana. El fuego constituye la misma etapa de la cocina. Por supuesto, permite tostar, asar o incluso ahumar los productos obtenidos en la caza, pesca o en la recolección. De esta forma se modifica, afina o humaniza el gusto y sobre todo se prolonga la conservación. Para poder ampliar la paleta de los modos de cocción había que inventar utensilios que permitieran transmitir el calor de manera difuminada y recipientes en los cuales realiza cocción en medio húmedo. Esto sucedía mucho antes de la Edad de Hierro. El antepasado de nuestras tostadoras o sartenes no es más que una simple piedra lisa calentada al rojo vivo, donde era posible cocinar fácilmente sin contacto directo con el fuego o sin riesgo de quemarse.
Resumen tostado de la historia de la cocina y los cocineros de Edmond Neirick y J. Paula 2001, comportamiento alimentario basado en las comidas realizadas en comunidad. Los primeros recipientes de cocción que podían contener agua eran elaborados a partir de una composición de cereales amasados y humidificados. Luego las cocciones por ebullición se podían realizar en una especie de odres de cuero o vasijas en cuales se echaban las piedras previamente calentadas sobre el fuego. El calor que se acumulaba llevaba el agua a ebullición y permitía, renovando la operación, la cocción de ciertos alimentos. La técnica se desarrollará eternamente con el descubrimiento de vasijas de tierra que se podían poner sobre el fuego y sobre todo los recipientes de fundición o de hierro. Es así como aparecieron dos preparaciones culinarias fundamentales que fueron durante siglos la base de la alimentación humana: sopa y papillas de cereales. Un descubrimiento fundamental: la fermentación. La conservación de alimentos siempre fue y sigue siendo el problema central de la alimentación humana. Después de la cocción, la fermentación es el descubrimiento que revolucionó verdaderamente las costumbres alimentarias. En principio, es un modo de conservación que permite consumir alimentos o bebidas tradicionalmente perecederos a corto plazo, utilizando de manera paradójica los mismos agentes que causan habitualmente su degradación. Es muy probable que este descubrimiento fuera realizado de manera empírica, sin que en la época pudiera explicarse su mecanismo racionalmente. Sin embargo, la importancia de la fermentación no se reduce ni mucho menos a la conservación, también transforma completamente la textura y el gusto de los alimentos, ya se trate de zumos de uvas y de frutas o incluso de una mezcla de cereales y agua. En el caso de los cereales, la fermentación permite pasar de una galleta seca y dura a un pan leudado y tierno. Con la fruta o los cereales se obtienen bebidas alcoholizadas como vinos o cerezas, que se conservan son delicias y además embriagan de manera que ayudan a reforzar la convivencia. También es sorprendente su acción sobre la leche a partir de un producto tan frágil y uniforme. Se da nacimiento a una infinidad de quesos. Grecia y Roma. Fieles a una tradición occidental, en la Grecia y en la Roma antigua surgió el origen de una parte de nuestra propia cultura acerca de la gastronomía y las artes de la mesa de la antigüedad. Se destacan los nombres de Arquestrato en Grecia y Lúculo y Apicio en Roma. La alimentación y la cocina en la antigüedad están explícitamente organizados a partir de criterios mitológicos muy precisos. Los dioses, desde Baco o como, confieren a los alimentos y la comida en sí misma una dimensión ritual. Las fiestas dionisíacas, bacanales o las orgías romanas no pueden ser consideradas solamente como prácticas de libertinaje, ya que se ignoraría su verdadera dimensión mística y religiosa. En cuanto a los modos de cocción, los griegos y los romanos conocen tres grandes técnicas de base: el asado, el hervido y los guisos. Para ellos están simbólicamente jerarquizadas y su uso recuerda al mismo tiempo el estatuto de la humanidad y el sentido de su progreso. Marcel Detienne, uno de los más eminentes especialistas del mundo griego, explica que el orden que va desde el asado al hervido es la vez temporal y cultural. Es una representación de una humanidad comprometida en un camino que va de lo malo a lo mejor. Primero comió asados antes de aprender el arte de los platos cocidos a fuego lento. Se advertirá también la práctica constante de cortar el vino con múltiples productos que no dejan de sorprender, como el agua y el mar, la pez, producción de la destilación de alquitrán, la resina y la cali o el polvo de mármol. También se hacía un uso exclusivo de especias, práctica corriente en toda la antigüedad y que duró hasta la Edad Media. Sin olvidar el uso particular de los romanos por el garo, un condimento obtenido gracias a la fermentación de las entrañas de pescado, que debía parecerse al nuoc man de la cocina china. No debemos olvidar que la gastronomía francesa es también heredera de la cocina gala, de su arte de los embutidos y de su cerveza elaborada con ancianos a base de trigo o avena en la antigüedad. La Edad Media. La historia de la cocina francesa comienza al final de la Edad Media con el primer gran chef Guillermo Tirel, llamado Trajeven.
Hasta entonces la cocina se transmite de maestro obrero a aprendiz según una tradición oral. Treyevant será uno de los primeros en codificar su cocina en libros en una época en la que todavía no se había descubierto la imprenta. Así, gracias a su trabajo, disponemos actualmente de las recetas que se consumían en la mesa de Carlos VI hasta el final del siglo XIV. Una comida en tres servicios. Menú de Treyevant que sirvió a Monseñor de Estampes. Primer servicio, capones al bouquet de canela. Segundo servicio, el mejor asado, pavos reales al apio tierno. Tercer servicio, perdiz a la trimoulet. Cuarto servicio, pasteles. Primer servicio, gallinas a las hierbas. Segundo servicio, paté de capones. Tercer servicio, pichones estofados. Cuarto servicio, crema fría. Primer servicio, coles nuevas y luego la casa. Segundo servicio, lebrato con vinagre rosado y capones al mosto Jehan. Tercer servicio, paté de casa, gelatinas y leches. Cuarto servicio, patés de pera, almendras bien dulces, nueces y peras crudas. En primer lugar, nos asombra la multiplicidad de platos, de hecho, y para comprender la composición y la organización de una comida desde la Edad Media hasta el siglo XIX, conviene explicar lo que era el servicio a la francesa durante el antiguo régimen. Se advertirá en este menú que la expresión servicio, primer servicio y segundo servicio, etc., corresponde a momentos diferentes de la comida. Para el primer servicio se coloca sobre la mesa un conjunto de platos, los invitados comen lo que desean, sirven y cortan los manjares ellos mismos, trinchan los alimentos y permite a la nobleza de espada mostrar sus habilidades en la mesa. Tras el primer servicio se levanta la mesa y se vuelve a poner para otra serie de manjares llamados segundo servicio. Así se realiza sucesivamente para los distintos servicios de comida. En estas grandes comidas, en el momento de despejar la mesa, artistas, malabaristas, cantantes, trovadores y bailarines animan el tiempo muerto que separa los dos servicios. Se trata del entremés. Si bien a partir del Renacimiento una comida comprende tres servicios, dos para la comida y uno para el postre, al final de la Edad Media podía haber 4, 5 o incluso 6 servicios. Por eso, la lista de platos servidos en una comida a la francesa no puede considerarse un menú contemporáneo, ya que cada comensal no consume obligatoriamente una parte de cada plato. A lo sumo prueba un poco de todo. Las recetas de aquella época no están, por otra parte, redactadas de manera que puedan multiplicar los ingredientes para adaptarlos al número de invitados, sino que corresponden a la utilización de elementos de base, la liebre, el cordero, el pollo, etc. Cuando un banquete cuenta con un gran número de invitados, se aumenta simplemente el número de platos de cada servicio. Se puede constatar que una cocina de Edad Media carece de horno y de fogón, hasta que matizan esta afirmación, ya que todas las viviendas nobles o burguesas poseen un horno de pan muy utilizado por los cocineros para las tortas y los flanes. Por otra parte, como indica Viollet-le-Duc, a partir del siglo XIII aparecen los fogones, una construcción de ladrillos con huecos llenos de brasas sobre los que colocan las marmitas. Comparado con nuestras cocinas actuales, este gran equipamiento cuenta con un material bastante rudimentario. Para empezar, sartenes y cacerolas de mango muy largo, calderos de 3 pies, antepasados de nuestras ollas, tarteras en las que se cuecen tartas y patés, y las grandes marmitas de latón cobre con asas que se enganchaban en la chimenea. Estas últimas adquieren en francés el nombre genérico del dîner porque Dinant, ciudad de Bélgica, estaba especializada en su fabricación. Tras esta rápida visita a las cocinas, se comprende mejor la razón por la cual las recetas de esta época solo utilizan 4 modos de cocción: el asado, el hervido, cocción con agua en abundancia, la fritura y el braseado. Si la práctica de los 3 primeros parece clara, conviene por el contrario explicar la cuarta. En realidad, Treyevant no utiliza nunca la palabra brasear, pero cuando se mira altamente sus recetas de potajes, se ve que se trata más bien de carnes braseadas o estofados. Algunas sopas ligantes adquieren el nombre del civet
como el civet de pajaritos o el civet de liebre. Si la utilización del horno se limita a la cocción de las tortas, Traveler explica cómo cocinar los patés moldeándolos entre dos tartas que se meten entre las brasas de la chimenea. En las obras de la Edad Media, las salsas tienen casi siempre como base líquidos de sabor ácido, vinagre, zumo de limón, de naranjas o de grosellas, en los cuales se disuelven o simplemente se ponen en suspensión cierto número de elementos aromáticos de los que Taillefer nos proporciona la lista: jengibre, canela, clavo de olor, granos del paraíso, pimienta larga, maciz, especias de polvo, flor de canela, azafrán, nuez moscada, plantas aromáticas, ajo, perejil, cebolleta y azúcar o miel, consideradas en aquella época como especies. ¿Por qué tantas especies en la cocina medieval? Hay tres tipos de explicación y pueden ser complementarias. La primera es de orden sociológico. La cocina culta utiliza las especies porque son caras, porque provienen de Oriente mítico y están simbólicamente valorizadas. Su precio demuestra el desahogo material de quien la consume. La ausencia de necesidad indica la posición social del que come. Las dos otras explicaciones son de orden técnico y gastronómico. La segunda es la más controvertida. Las especies podrían haber tenido un papel de enmascaramiento gustativo y conservación. Gracias a los sabores fuertes, habían atenuado o escondido el mal gusto de las carnes conservadas en condiciones más o menos correctas, o los defectos gustativos de los pavos reales y cisnes revestidos con sus plumas. Algunos historiadores de la alimentación rechazan esta hipótesis en la base a tres argumentos. La reglamentación municipal en la época prohibía la venta de carne más 3 días después de la matanza en invierno y de día en verano. Las carnes de Edad Media se comían más frescas que hoy, dan fe de ello con los registros históricos que demuestran el hecho de que las carnes de carnicería se vendían casi todas en el día de la matanza. Las técnicas de conservación medievales eran esencialmente la sal y el vinagre y el aceite y las especies. La tercera razón de la utilización masiva de especies podría de dietética y terapéutica. El argumento se apoya en el hecho de que cada una especie se contribuye cualidades terapéuticas en el discurso médico de la época. Queda por preguntarse si cuando se utilizaban las especies en la cocina se hacían por razones médicas o con fines gustativos. En cuanto al final de la Edad Media, el análisis de varias versiones manuscritas o Binder de Taillefer incita a la prudencia porque la lista de especies en una misma receta varía de una versión a otra. La expresión con la que acaban con mucha frecuencia las recetas especias en profusión indica que las especies de cantidad era regla principal, si bien esto no incluye que haya podido juzgar un papel en la dietética de la época. Parece difícil de Traveler haya puesto en práctica una ciencia de las especies muy sofistificada, más que opuestas o excluyentes. Estas tres explicaciones nos parecen no solo compatibles, sino también complementarias. Renacimiento o la renovación de la mesa. Se conoce como renacimiento el movimiento de la revitalización en el producto de la cultura europea occidental en los siglos XV y XVI. Simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras los siglos de congelación en el esquema establecido que dio en la Edad Media. Históricamente, el Renacimiento fue contemporáneo de la era de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. En la época marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea con los viajes portugueses y el descubrimiento de la América, lo cual rompe la concepción medieval del mundo, fundamentalmente geocéntrica. El Renacimiento comenzó en Italia en el siglo XIV y difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI en el periodo de la fragmentaria sociedad feudal en la Edad Media, caracterizada por una economía básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia. Se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercantil en la que se desarrolló el mecenazgo en la vocación de las artes y la música, el desmembramiento de la cristiandad, el desarrollo de los nacionalismos, la introducción de la imprenta entre 1460 y 1480 y la consiguiente difusión de la cultura fueron de la mano y se potencializaron mutuamente. Con la revolución operada en el mundo de las ideas, el determinante y sin embargo de este cambio social y cultural fue el desarrollo económico europeo con los primeros atisbos de capitalismo mercantil. En la
clima cultural de la renovación surgió a principios del siglo XV un renacimiento artístico en Italia que de empuje extraordinario. En lo concerniente al arte de la cocina, en la forma de entender los placeres de la mesa, los italianos dejaron huella de su avasalladora influencia frente a la brutalidad desmesurada de los banquetes medievales, con su turbulenta y despilfarradora superposición de carnes y especies. Los florentinos prepararon relevancia a los principios de cordura, un buen gusto inusuales. Hasta entonces refinamiento y sensibilidad comenzaron a considerarse cualidades indisolubles unidas al deleite gastronómico. Renacimiento 1450 y 1643. Periodos y grandes acontecimientos históricos. 1440, inversión de la imprenta. 1450, primera impresión de la Biblia. 1492, descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón. 1517, primeras tesis de Lutero. 1533, matrimonio de Catalina de Meneses y el futuro Enrique II. 1572, masacre de San Bartolomé. 1589, Enrique IV, primer Borbón. 1600, matrimonio de María de Médicis y Enrique IV. 1598, edicto de Nantes. 1624-1643, Luis XIII, con la ayuda de Richelieu, instaura la centralización monárquica. Artes de la mesa. El tenedor, la porcelana y la cristalería hacen su aparición, llegan a Francia desde Italia. 1440-1450. 1492, el anfitrión, quien invita, tiene un papel muy importante en el servicio, especialmente en la corte de las carnes, ejercicio durante el cual puede mostrar simbólicamente su dominio de las armas. 1440, técnicas culinarias. Nos llega de América una multitud de nuevos productos alimentarios, tomates, maíz,